Isaías 55, 10, 11 nos dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come, nos dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La invitada especial para esta semana es nuestra querida hermana teóloga Janet Cornejo. Hoy nos trae el tema Vuelve a su palabra. Bienvenida, Janet. El Señor te bendiga y te utilice una vez más. Con su bendición, su Santo Espíritu, toques tus labios. Adelante, bendiciones. Amén. Hola Minerva, hola queridas amigas, queridos amigos, hermanos presentes. Estoy contenta nuevamente de estar con ustedes en esta semana de oración que lleva por título, ¿cierto?, de regreso a casa. He pensado en estas temáticas que son importantes en nuestra vida. Hoy como nunca debemos volver a los brazos de Dios con una convicción, con una fe, con una fortaleza, con una esperanza profunda. Y hoy vamos a hablar, volver a su palabra. Voy a entonar una alabanza. Ustedes ya saben que me gusta mucho cantar. Y este canto es un canto que surge de una experiencia espiritual. Porque nosotros como hijos de Dios debemos aprender a creer en Él en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles. Creeré en ti, Señor, confiaré en tu amor, hablaré de tu bondad donde esté. Creeré en tu poder, confiaré en tu saber, que en gran tempestad tú a mi lado estás, enseñándome a creer. Creeré en ti, porque tú eres esperanza, tu palabra me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, aun si no tengo respuestas, tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti. Este es un tema tan lindo que nos hizo reflexionar. Creeré en tu perdón, confiaré en ti, Señor, abriré mi corazón en oración, creeré y así veré
me sostiene en momentos de dolor. Creeré en ti, porque tú eres esperanza. Tus promesas me alientan, me conducen a creer en ti. Yo creeré, yo creeré en ti. Amén. Yo espero que se haya escuchado bien. No sé, Minerva, ¿se escuchó bien? Sí, perfecto. Aquí yo escucho así como que está bombado. No sé si es por mi internet, pero qué bueno que se haya escuchado bien. Volver a su palabra. Quiero invitarles a que rápidamente podamos buscar en nuestra Biblia el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. ¿Lo encontró? ¿Ya lo encontró? Si ya lo encontró, siéntase en confianza, siéntase libre, abra el micrófono y léalo, porque es palabra de Dios, ¿cierto? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué poderoso es este versículo. Poderoso. El apóstol Santiago nos exhorta en esta hora en un planteamiento importante en la vida cristiana de un hijo de Dios. Ser hacedores de la palabra. ¿Tú eres un hacedor de la palabra? ¿Sabes que es tan importante lo que hoy vamos a estudiar? Y yo he orado para que el poder de Dios toque nuestras vidas, nos impresione. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Pensando en este versículo poderoso, vamos a orar. Querido Dios, tú que conoces nuestra vida y que sabes cómo somos, en esta hora, mi Señor, puedas tú, por medio del Espíritu Santo, impresionar nuestras mentes, puedas abrir nuestro corazón, permítanos poder profundizar, permítanos poder gustar de la palabra de Dios, permítanos comprender lo importante que es esta palabra viva en nuestra vida. Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios. ¿Las palabras son importantes o no en la vida de un ser humano? Claro que sí. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído sobre el mapa cerebral. ¿Ya? El mapa cerebral. ¿Saben qué es una investigación? Hace un tiempo atrás una universidad hizo una investigación. ¿Saben cuál era su objetivo? Era confirmar si efectivamente el lado izquierdo de nuestro cerebro es el responsable del habla. ¿Ya? Muchos años atrás se creyó siempre eso.
pero algunas operaciones, algunos tratamientos causaron y llamaron la atención de que tal vez, y solo tal vez, podría ser que el lado izquierdo del cerebro no sea responsable. Bueno, el tema es que en esta investigación, como suele ser, ¿cierto?, en las universidades, agrupan a muchas personas y por un periodo largo de tiempo van, ¿cierto?, realizando esta investigación. Así que en un salón, ¿cierto?, trajeron personas de distintas edades, abuelos, jóvenes, ancianos, niños, matrimonios, solteros, ¿ya? Colocaban, ¿verdad?, estos sensores en todo el cerebro, en toda la cabeza, y esos sensores estaban conectados a un computador o algún sistema, ¿verdad?, donde arrojaba la información que ellos estaban investigando. Entonces, ¿en qué consistía el ejercicio? Consistía en que cada vez que se mencionara una palabra, que la persona pudiera oír una palabra, se prendería alguna luz de algún sector del cerebro. ¿Ok? Y fue así como descubrieron que el cerebro tiene la capacidad de almacenar en distintas partes del cerebro ciertos grupos de palabra. Así escucha bien, grupos de palabra, porque el cerebro en esta investigación descubrieron que el cerebro al escuchar las palabras las agrupa automáticamente. Por ejemplo, trabajo, colegio, casa, hogar, esposa, esposo, los agrupa en un solo lugar. Interesante, ¿verdad? Esto me hace pensar el poder de las palabras en la vida de un individuo, de un ser humano, de un anciano, de un niño. El poder de las palabras que tiene en este cerebro, en esta máquina que Dios ha creado. Y es tan importante las palabras que almacenamos en nuestro cerebro, que muchas veces lo que acostumbramos a oír es lo que finalmente llegamos a ser o llegamos a vivir. Así de determinante puede ser. Entonces, fíjate lo que dice Santiago. Sé hacedor de la palabra y no solamente oidor. Es que a veces nos conformamos con oír y pocas veces con hacer. Y dice que debemos ser hacedor de la palabra, es decir, colocar en práctica cada una de las enseñanzas que aparecen en la palabra de Dios. Cada enseñanza, ponerla en práctica en nuestra vida. La Biblia es un libro valioso, es un libro poderoso, es un libro transformador, un libro que desarrolla la inteligencia. El nivel más alto del desarrollo, o podríamos decir del desarrollo intelectual. Del desarrollo intelectual. ¿Saben lo que dice la sierva de Dios con respecto a la lectura de la Biblia? Ella dice que desarrolla la inteligencia. La inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Yo eso le digo a mis niños. ¿Quieren ser inteligentes? Comienza a leer la Biblia. Te vas a volver, pero súper inteligente. Porque la Biblia tiene la capacidad de llevarte a formular preguntas. Te empuja a hacerte preguntas. Y al hacer preguntas,
te lleva a buscar respuesta. Y el cerebro automáticamente busca esas respuestas. La Biblia es un libro tan importante, tan profundo, que ha sido traducido a más de 700 idiomas. 700 idiomas. El Nuevo Testamento a más de 2000 idiomas, pero la Biblia completa a 700 idiomas. Es el libro más leído, que está en 180 países. Ahora, tan importante es la palabra de Dios, que la historia dice que hombres fueron capaces de morir por traducir cada frase de la Biblia. Hombres que Dios tocó, que Dios impresionó, que Dios levantó en una época oscura de la historia del mundo, en donde no se podía leer la Biblia en el idioma del pueblo, donde la Vulgata latina era la Biblia la más importante, la única, pero nadie podía entender. Y eso sirvió para que el poder religioso predominante pudiera hacer uso de aquello y engañar a la gente. Pero Dios levantó a hombres como Lutero, como Juan Wycliffe, como Juan Hus y tantos otros, Abaldo, hombres importantes que amaban las verdades de la Biblia. Y algunos de ellos fueron capaces de morir por su palabra, por el contenido de las Santas Escrituras. ¿Qué tiene la Biblia? Que hubo personas capaces de dar su vida por ella. ¿Qué tiene la palabra? Que es capaz de transformar la vida de una persona. ¿Qué tiene la palabra? La palabra de Dios, que Dios la ha cuidado, la ha protegido, la ha defendido y la ha mantenido hasta el día de hoy, para que hombres y mujeres en algún rincón del mundo pueda tenerla en su casa, pueda tenerla en su mano, pueda leer de ella. Hoy vamos a aprender lo valioso que es la palabra de Dios. ¿Tú amas la palabra de Dios? ¿Es importante para ti la palabra de Dios? ¿O dejó de ser importante? ¿O es importante, pero no es tu prioridad en este momento? Quiero invitarte, por favor, a que busques en Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30, hoy sí vamos a ocupar mucho la Biblia. Proverbios 30, versículo 5. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró para que se sienta en confianza y lo pueda leer, por favor? Amén, sí, yo puedo leerla. Claro. $35, léala por favor. Ok, 35 dice así. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Amén. Mira Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Toda la palabra es limpia. ¿Saben lo que hace la palabra de Dios? Lo que hace la palabra de Dios, ¿sabes que mi versión dice toda la palabra de Dios es pura? Es pura. Por eso cuando un ser humano se encuentra con la palabra de Dios, llena su mente de pureza. Pero no solamente de pureza, sino que limpia
su vida, limpia su mente, limpia de aquella oscuridad o de aquella suciedad que muchas veces nosotros por años hemos guardado en nuestra vida. Conocimientos que muchas veces han entorpecido nuestro caminar. Pero la palabra de Dios dice que es limpia. En mi versión dice es pura. Cuán poderosa es la palabra de Dios, que al leerla limpia los rincones de mi corazón. Colosenses 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice Colosenses 3:16? ¿Ya lo encontraste? Colosenses 3:16. Si ya lo encontró, léalo. La mía dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira lo que dice la Biblia, mira lo poderosa que es la palabra de Dios. Muchas gracias por la lectura. La palabra de Cristo mora ¿en dónde? Mora en abundancia en vosotros. Es que es eso lo que tiene que abundar en nuestra vida. Es lo que tiene que abundar en nuestro corazón. Fíjate que cuando la palabra de Dios está en nosotros, nos enseña, nos exhorta. Dice que nos enseña y nos exhorta en sabiduría. Y dice que esa sabiduría, de forma espontánea, ¿cierto?, nos llena de salmos, de himnos, de cánticos espirituales. ¿Cuándo fue la vez que al leer la palabra de Dios, espontáneamente cantaste himnos al Señor? ¿Cuándo fue la vez o las veces en que al leer la palabra de Dios fuiste enseñada por ella, exhortada por ella, que te llevó a adorar con sabiduría al Creador? ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Saben por qué es tan importante la palabra de Dios? Y yo estoy hablando a un grupo de amigos que aman a Dios. Yo amo a Dios. Ustedes aman a Dios. Pero hoy en día hay poco tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios. Hay poco tiempo para estudiar este libro sagrado. La sierva de Dios dice que debiéramos dedicar ¿cuánto? Cada día 1 hora. 1 hora cada día. Y es que a veces no tenemos tiempo y el diablo se ha preocupado, se ha encargado de llenar de actividades a los hijos de Dios, de llenar de cosas, problemas, situaciones, trabajo, tareas, cocina, la casa, los hijos, marido, esposa. Tanto para no dedicar tiempo a lo que sí es importante y trascendente. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la palabra de Dios cada día? ¿Cuánto tiempo meditas en cada enseñanza? ¿Cómo estudias la Biblia? ¿Tienes tú un estudio personal? ¿Tienes tú una forma de estudiar?
creado un método para estudiar? Yo te invito, Ricardo, a que prestes atención porque hoy tu vida debe cambiar. La palabra de Dios es pura y limpia. Y dice que debemos tener en nuestro corazón abundancia de ella. Porque cuando no llenamos nuestro corazón, no abunda en plenitud, en profundidad la palabra de Dios, nuestro ser se llena de hojarascas, se llena de otros elementos que no aportan en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Muy bien, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Saben por qué es tan importante? La palabra lo dice. Vamos a Hebreos 4:12. Rápidamente, por favor, alguien que busque rápidamente Hebreos 4:12. Otro que busque Salmo 135. Yo creo que así lo voy a hacer. Voy a ir mirando a ver si me pueden ayudar. 12. ¿Quién va a leer Hebreos 4:12? Xiomara. Ya, léalo por favor. Hebreo 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Tan importante es la palabra de Dios, que dice que penetra en lo más profundo del ser humano. Y dice, ¿cierto?, que corta, porque Dios sabe lo que abunda en nuestro corazón, Dios sabe lo que anidamos en nuestro corazón, y Él necesita plantar la palabra de Dios, penetrar con el poder de la palabra de Dios para cortar aquellas raíces, cortar aquellas semillas, cortar de una vez por todas todo aquello que nos destruye como seres humanos. La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, las palabras hirientes, palabras destructivas, tantas palabras, tantas cosas que muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón, situaciones del pasado, que todavía estamos atados a ellos y que el Señor necesita cortar de una vez. Y fíjate que la palabra de Dios tiene esa capacidad. Pero lo que me encanta de la palabra de Dios es que es viva. Es que es viva, te da vida, te hace vivir. Cambia, ¿cierto? Te cambia la visión de tu vida. Cambia tus gustos, tus planes, tus sueños. Y es que no es algo triste. Y por favor, saca de tu mente que al leer la Escritura, ¿cierto?, tú vas a limitarte. Porque no es así. La palabra de Dios te hace libre. Es viva y eficaz. Y te libera. Porque llena tu vida de promesas. Entonces, quiero pedirle a Gladys Pizarro que busque Salmo 135. ¿O alguien lo encontró ya? ¿Alguien buscó Salmo 135? ¿No? Entonces, Gladys, ¿puedes leer Salmo 135? Judith. Judith. Dice la palabra de Dios. Sí. Ya, léalo por favor. Esperé yo en Jehová, espero mi alma en su palabra he esperado. Amén.
Amén. Amén, muy bien. Entonces dice que la palabra de Dios, ¿qué nos da? ¿Qué nos da cuando nosotros, ¿cierto? Esperanza. Leemos? Nos da esperanza. Por eso el enemigo busca entorpecer nuestro camino. Por eso el enemigo busca, ¿cierto?, destruir los tiempos, acabar con nuestros tiempos para que nosotros no podamos llenar nuestra vida de esperanza. Entonces nos distrae con el celular. Nos distrae con las distintas plataformas que hay en el computador. Nos distrae con películas, series, teleseries y tanta otra cosa que subimos muchas veces al conectar la televisión con el internet. Nos distrae para robarnos la esperanza. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Judith, ¿puedes leer Primera de Pedro 1:23? Mayra, ¿puedes leer Salmo 19:7? Judith, Primera de Pedro 1:23, ¿lo puedes leer tú? Puedo leer yo, hermana. Perfecto, léalo, si usted lo tiene, léalo. Primera de Pedro 2:23, ¿no? Sí, exacto, 2:23, ¿qué dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Saben lo que dice Primera de Pedro? Primera de Pedro dice que tú y yo volvemos a nacer, somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, porque volvemos a renacer. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sido golpeados por las situaciones de la vida, amargados, heridos, destruidos, derrotados? ¿Dónde buscamos volver a levantarnos? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Dónde nos aferramos? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso el enemigo busca que los jóvenes, que los adolescentes, los jóvenes adultos de hoy no crean en la Biblia. Porque Él quiere verlos desesperados, Él quiere verlos sin esperanza, quiere verlos muertos, quiere verlos con una vida sin sentido. Por eso te quita y te roba las oportunidades para leer la palabra de Dios, porque Él sabe que si uno de esos jóvenes o uno de esos adultos se encuentra con la palabra de Dios y la lee, vuelve a renacer, vuelve a vivir. Salmos 19:7, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Perfecto. La versión de mi amiga dice que vuelve el alma. Mi versión dice que convierte el alma. Si hay un libro que es capaz de transformar a un ser humano, es la palabra de Dios. Al alcohólico lo vuelve astemio. Al hombre que golpea a su esposa lo vuelve sereno, tranquilo. Al mentiroso lo vuelve veraz. Al adúltero lo vuelve fiel. Es que cuando la palabra de Dios penetra en nuestra vida, nos convierte en otras personas, en nuevas personas. ¿Cuántas veces hemos llorado y hemos caído a los pies de Jesús, diciéndole a Él, cámbiame? Señor, quiero ser otro, quiero ser otra. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios?
¿No te das cuenta que ella tiene el poder para convertirte en otra persona? Cuando tomas un libro de historias, te llenas de historia. Pero cuando tomas el libro de los libros, te llenas de Jesús. Te llenas de Él, de su poder. Te cambia. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Este versículo todo el mundo debe saberlo de memoria, archisabido por todos. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies. Ah, se lo saben, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es la Biblia en mi vida? Una luz. ¿Por qué a veces no sabes tomar decisiones? ¿Por qué a veces tropiezas una y otra vez con la misma situación? Porque tu vida está en oscuridad. ¿No tienes la luz que da la palabra de Dios? La Biblia es quien te ilumina, es la que te llena de sabiduría, es la que te enseña cómo vivir, cómo caminar, qué decidir. Pero mientras tú no entiendas que debes sumergirte en la palabra de Dios cada mañana, que debe ser tu alimento, debe ser tu oxígeno, no tendrás luz. Y tus decisiones serán dolorosas. No necesitas aprender con dolor. Dios no quiere eso. Hombres y mujeres murieron defendiendo la palabra de Dios. ¿No te das cuenta del valor que ella tiene? ¿No te das cuenta del poder que ella tiene? ¿Por qué dedicas tan poco tiempo a leer de su palabra? Y esta me encanta. Este versículo también es conocido y me encanta. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Ese es un versículo conocido. ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Romanos 10, 17. Así es la fe. Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué produce la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué produce? Un cambio de vida. Sí, un cambio de vida. ¿Pero qué está diciendo el texto? ¿Qué dice? Aumenta nuestra fe. ¡Amén! ¡Aumenta nuestra fe! ¿Eres tú un hombre de poca fe? Ya sabes por qué eres un hombre de poca fe. ¿Eres una mujer de poca fe? ¿Dudas? ¿Dudas? La palabra de Dios es la que fortalece tu fe. Por eso el enemigo busca de alguna manera robarnos el tiempo, distraernos. Ya sacaste la cuenta de cuánto tiempo dedicas a su palabra. ¿Sacaste la cuenta cuánto tiempo dedicas a tus teleseries? ¿A tus trabajos? ¿A tus estudios? La fe será tan grande o tan pequeña conforme al tiempo
que tú dedicas a su palabra. San Juan 17, 17. ¿Qué dice San Juan 17, 17? Alguien por favor que lo lea rápidamente. San Juan 17, 17. ¿Alguien lo encontró? Dice así. ¿Aló? Tu verdad, tu palabra es verdad. Perfecto, dice, tu palabra es verdad. ¿Alguien me puede decir quién es la verdad? La Biblia dice que tu palabra es verdad, pero ¿quién es la verdad? ¿A quién muestra la Biblia? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Saben por qué me encanta la palabra? Porque me encuentra o me muestra o me presenta a Cristo cara a cara. La palabra de Dios tiene la capacidad de empujarte a encontrarte con Cristo cara a cara. En donde tú solamente puedes reconocer quién eres. ¿Qué clase de ser humano eres? ¿Qué clase de persona eres? Frente a la palabra de Dios nos damos cuenta cuán imperfectos somos, cuán defectuosos somos y cuánto necesitamos de Jesús. ¿Te das cuenta cómo el enemigo te roba los momentos más valiosos de tu vida? Afanados y turbados. Y no dedicamos el tiempo a lo eterno. Muy bien, mi hermano Antonio. Es tan importante, queridos hermanos, tan importante. Yo quiero que hoy tú tomes la decisión de dedicarle tiempo a lo que realmente es importante. Y tú me puedes decir que no te queda tiempo porque trabajas mucho, porque conseguiste este trabajo y tienes que dedicarle tiempo, y si no le dedicas tiempo, le van a dar el trabajo a otra persona. Yo lo sé, yo también trabajo. Yo también trabajo. Y muchas de las mujeres aquí presentes a lo mejor trabajan fuera de casa y dentro de la casa. Y gracias a Dios, si tienes un esposo que comparte tu trabajo dentro del hogar, y gracias a Dios, dale, si tienes hijos que también comparten tareas dentro de tu casa, porque muchos de aquellos esposos y aquellos hijos que son capaces de colaborar en casa son una bendición para ti, porque te van a permitir poder dedicarle tiempo para que tú te nutras en tu vida espiritual, para que tú te conviertas en una mujer fuerte, en una mujer de fe, en una mujer espiritual, en una mujer poderosa en su palabra. Ven tus hijos. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? Ven tus hijos. Cuán importante para ti es la palabra de Dios. Lo ve tu esposo. Lo ve tu esposa. Me encanta la palabra de Dios porque me encuentra frente a frente con mi Salvador. Es que allí tú vas a encontrar palabras que den vida. El hermano Antonio puso el versículo San Juan 5:39, donde dice: escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la clave de un hijo de Dios. ¿Sabes por qué a veces dudas de la segunda venida de Cristo?
¿Sabes por qué a veces dudas de devolver el diezmo? ¿Sabes por qué a veces dudas de ser fiel a Dios en su enseñanza, en su palabra? ¿Sabes por qué a veces no prestas oídos y no quieres obedecer a las enseñanzas de su palabra? ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón no hay abundancia de su palabra. Abundan otras cosas. Te has llenado de hojarascas. No has elegido la mejor parte. Eres débil, por eso caes. ¿Recuerdas a Jesús? Escrito está. No podemos vencer al diablo si nuestra vida está llena de hojarascas. Debe estar llena, debe ser abundante la palabra de Dios en nuestro ser. La palabra de Dios transforma vidas. Me acuerdo de Pedro. Pedro en un momento determinado le dice a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Pedro, un pescador, un grosero, un hombre impulsivo, un hombre, cierto, controlado por su mal carácter. Él reconociendo: Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras que me dan vida. A veces nuestra vida espiritual muere lentamente. Nuestra vida cristiana vacía de Dios, vacía de su palabra. Hoy en día nuestros niños son capaces de cantar cantos seculares de memoria, pero no se saben los mandamientos. Son capaces de recitar poemas del colegio, pero se saben los mismos versículos de siempre. Tú y yo, muchas veces concentrados en nuestro trabajo, entregando lo mejor en nuestro trabajo, pero no llenamos nuestra mente de lo mejor, de lo eterno, de lo que transforma. Y entonces lloramos cuando nos damos cuenta de que seguimos siendo los mismos y el Señor aún no ha podido transformarnos. Lee más tu palabra, lee más la Biblia para que Él te transforme en el hombre y la mujer que ha soñado para ti. Cuando miro a la mujer de San Juan 8, ¿la recuerdan? Esa mujer pecadora que fue encontrada en adulterio. La palabra de Jesús fue poderosa en su vida. No te condeno. Yo no te condeno. La palabra de Jesús en esta mujer cambió su mente. Es que no lo podía creer. Que alguien le mostrara compasión, bondad, perdón. Eso transformó la vida de esta mujer. La llenó de esperanza. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. ¿O ya te olvidaste lo que ocurrió contigo cuando gustabas de la palabra de Dios? ¿Qué decir de Saulo?
un hombre religioso que no conocía a Jesús, un hombre devoto, fiel a sus tradiciones, pero no conocía al verdadero Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cambió la historia de su vida. Él era un asesino, un perseguidor. Y Dios cambió la historia de su vida. Es que la palabra de Dios tiene poder. Por eso tienes que enamorarte de ella. Tienes que gozar cuando la tienes en tus manos y comienzas a leer. ¿Cuándo fue esa vez que leíste la palabra de Dios y el Espíritu Santo te tocó? Si Dios pudo cambiar a un asesino por su palabra, ¿cuánto más puede cambiarnos hoy por su palabra? Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes que sumergirte en ella y que esa palabra abunde en tu vida. Hay 2 consejos. Son los 2 últimos versículos que voy a leer en esta hora. En Proverbios 4:5 dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de mis palabras. Yo te digo hoy lo que Salomón dijo en su experiencia de vida. No te apartes de su palabra. No te olvides de su palabra, porque serás presa fácil para destrucción. No te apartes, no te olvides, porque el enemigo hará su obra en tu vida y causará dolor. En Mateo 4:4 está el otro consejo. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vivir? ¿Quieres ser una persona, una hija de Dios, un hijo de Dios lleno de vida? Aliméntate de la palabra de Dios. Llénate de su poder, de su fe, de su luz. Llénate de Cristo y entonces serás poderoso en tu vida. Así es. Mateo 4:4. La sierva de Dios dice lo siguiente: siempre se reveló nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación con el sol de justicia. El que busca la verdad hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que elijas enamorarte de la palabra de Dios. Que elijas pasar tiempo con el Señor.
que elijas buscar a Jesús de verdad. Hay un himno que me gusta mucho. Lo he cantado en otros momentos. Hoy lo voy a cantar nuevamente. Porque necesitamos mucho de Jesús. Mucho de Jesús. Este canto es una oración. Es una oración. Se llama Hablando con Jesús. Quiero verte regresar. Hoy te entrego una vida que está llena de pecado. Te suplico la transformes. Haz de ella un nuevo ser. El tiempo se acerca, contigo quiero estar. Correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí. No dejes que me pierda, Señor. Yo quiero ir y contigo para siempre vivir. Te agradezco por oírme y mostrarme que me amas. Haz de mí un mensajero que proclame de tu amor. Ayúdame a prepararme y sosténme con tu mano, que mi vida sea tuya. Haz un milagro en mí. El tiempo ya se acerca, contigo quiero estar. Correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí. No dejes que me pierda, Señor. Yo quiero ir
No permitas que el enemigo robe tu corona. No permitas que el enemigo te robe la fe. Te robe el tiempo para dedicar a lo que es eterno. Hoy más que nunca te invito. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a su palabra. Le pido disculpas. Mi esposo acaba de llegar y mi perro Gaspar es el primero en recibirlo. Quiero invitarte a orar. ¿Hay alguien que quiere volver a la palabra de Dios? ¿Hay alguien? Si hay alguien, por favor, escríbalo. Yo quiero volver a la palabra de Dios. Quiero volver a gustar de la palabra de Dios. Si hay alguien, escríbalo, por favor. A disfrutar de la palabra de Dios. Yo quiero, ponga ahí, yo quiero volver a la palabra de Dios. ¿Hay alguien más aparte de Minerva? Muy bien. Excelente. Vamos a orar. Amén, amén. Vamos a orar. Querido Dios, tú que nos amas tanto, gracias. Cuán provechosa ha sido la palabra de Dios en nuestra vida. Cuán importante ha sido en momentos especiales, en momentos de amargura, en momentos de dolor, en momentos de desesperanza. Señor, a veces dedicamos tanto tiempo a otras cosas y no dedicamos tiempo a lo eterno. Despierta en nosotros el deseo de gustar de tu palabra, de aprender de tu palabra, de encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Mañana que sea un día diferente, donde podamos encontrarnos, donde podamos encontrar fe, encontrar vida, donde la palabra de Dios sea abundante en nuestro corazón, en nuestra mente, donde deje huella en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.